Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola. Soy Vivian Tirión. Estamos Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Pues como les digo, soy Vivian Tirión. Tengo bastantes añitos contando historias y pertenezco a esta red de personas que nos enredamos con la palabra. En esta ocasión tenemos a una invitada pues muy cercana, amiga. Nos conocemos hace bastantes años. Ella es Janet Pankowski. Hola, muchísimas gracias, Vivian. La verdad que qué padre estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Quién es Janet Pankowski? Pues se las voy a presentar. Se las voy a presentar así someramente. Ella es licenciada en Letras Inglesas, profesora, escritora, ya nos contará de lo de escritora, a mí me sorprendió un poco. Contadora de cuentos, ahorita nos cuentas. Contadora de cuentos. Estudió actuación desde muy joven. Después cursó la carrera en lengua y literatura inglesas. Como profesora se ha especializado en la enseñanza de lengua inglesa con estudios avalados por la Universidad de Cambridge y por la Universidad Nacional Autónoma de México. He aquí este punto, miren, en el año 2000 se encontró con la narración oral, así nomás como sin querer. Ya nos contará. Desde entonces se ha dedicado a narrar cuentos a todo el que se deje, en museos, escuelas, hospitales, parques, ferias, etcétera, etcétera. Así que, Janet, estás cumpliendo 22 años de contar historias. Porque ella sabe que la palabra construye espacios de convivencia para compartir la imaginación. Pues sí, tienes muchísima razón. Ha impartido talleres de narración aquí, allá y acullá. Y me llama la atención esto de su currículum, que dice que creó un módulo sobre lectura transicional como parte del diplomado interinstitucional en educación inicial con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Qué bueno que haga esto en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, me da muchísimo gusto. Y también a ver si nos platica un poquito sobre esto, pues que tiene que ver con Luis Rosenblatt, la lectura transicional o este concepto. Ha participado en muchísimos festivales de narración oral, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, el de Bucaramanga, el de Colombia, Bucaramanga en Colombia, sí. El de Alajuela en Costa Rica. Este sí no sé cómo se pronuncia. Varsovia. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? Pues yo tampoco, algo así como Opowieszczyk o algo así, pero ya ves que ese sonido del polaco que luego ya uno no tiene ni el oído para poderlo comprender. Bueno, pero tú sí tienes ancestros polacos, yo sé, querida. Así como yo tengo franceses, pero bueno, se quedan un poco lejos. Bueno, y en La Habana también he estado, en Cuba, lugar que nos gusta mucho, donde hay mucha narración oral, igual que en Colombia. Y este festival que no sé si se siga haciendo, Janet, Vivan los Hombres, ellas cuentan. Ya no, pero para mí es emblemático porque fue mi primer festival fuera de México y además de alguna manera, pues creo que por ahí andábamos en esa época contando en el juglar, entonces para mí fue así como que yo creo ya no existe, pero yo lo guardo con mucho cariño en mi corazón. Por supuesto, yo iba a ir, pero también algo se atravesó y ya no fui. Otro festival, donde también he estado, bueno, no juntas, pero he estado en Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Este nombre que es así como muy lindo, se lleva a cabo en Oaxaca y espero que lo retomen pronto. Ojalá.
También ha estado Janet en el Habla Palabra de Amena, el festival que tiene casi 30 años. Ahora con la pandemia lo dejamos descansar un poquito, aunque se sigue llevando a cabo en Monterrey. Y también en los festivales de Santa Catarina con nuestra querida Beatriz Falero. Ahí es de rigor tomar parte y fortalecer a esa comunidad bajo el árbol. Los cuentos de Janet se pueden encontrar en la plataforma del Fondo de Cultura Económica, donde colabora, en Alas y Raíces, donde también colabora, en la Secretaría de la Secretaría de Cultura, y en Tiempo para Contar de Limba. Sí, yo también acabo de hacer un video para Tiempo de Contar de Limba, que fue de lo primero que se hizo institucionalmente la coordinación de literatura de Limba. Y claro, en Tejedores de Historias de la UNAM, también ahí estamos. Fue becaria del programa de creadores escénicos del FONCA en 2016 con una propuesta maravillosa que espero nos puedas platicar un poquito de esta. Y también ha sido jurado del FONCA en el 2018 y 2019. Y también por ahí nos encontramos. Sí, pues tú fuiste tutora cuando yo tuve la beca, así que pues muy cerquita, muy cerquita. Ahí andamos persiguiéndonos. Oye, Janet, pues entonces todo esto y mucho más, ¿verdad? ¿Qué te hace dedicarte a contar cuentos? ¿Qué encuentras en esto? Cuéntanos. Ay, pues ¿sabes qué? Me gusta la adaptabilidad de nuestro oficio, ¿no? Que podemos contar en cualquier lado. Creo que eso es una cosa muy mágica y que yo creo que es de las cosas que siempre conquistan, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo pues a ti justo te conocí como en esos comienzos, ¿no? De la narración. Y yo venía un poco de querer hacer teatro desde la adolescencia y después pues ahora sí que un giro de tuerca de esos que luego la vida te pone, me sacó del contexto teatro y me metí más al mundo de las letras y fue cuando estudié letras inglesas. Y la verdad, cuando de pronto me di cuenta que había personas que contaban cuentos así como de oficio, para mí fue el hallazgo de la vida, ¿no? Decir, bueno, yo no es teatro, pero es un arte escénico y es literatura en otras exploraciones y además pues esa posibilidad que nos da pues a las personas como yo, ¿no? De tener un espacio comunicativo pues más cercano, más profundo, que es tan bonito, ¿no? Que el cuento es siempre como ese pretexto para conectar con otras personas de una manera muy significativa. Sí. Así que pues... Y casi de inmediato conectas, ¿no? Así, como si fuera magia. Oye, Janet, ¿y te costó trabajo contar historias? Pues no sé, la verdad creo que no, porque me gustaba, sabes que yo antes de descubrir que era así como oficio y que era posible dedicarse a algo así, pues yo era así la clásica tía que le inventaba los cuentos antes de dormir al niño, a la niña, o sea, me gustaba muchísimo esto de inventar cuentos, de contar, así como de jugar con las palabras, eso toda la vida me ha gustado, me la paso inventando etimologías, inventando rimas, me encanta hacer eso, entonces creo que de alguna manera ya había mucho tejido en mí, a donde vino a dar como la narración, pues de una manera ya muy natural, ¿no? Digo, eso no quiere decir que no me haya preparado, por supuesto que sí. ¿Tú te formaste con Garzón también? No, fíjate que no, con Armando, yo el primer taller que tomé fue con Armando, y después estuve un tiempo allí, incluso en el taller de repertorio y todo con ellos, y después me encontré con Moisés y pues con Moisés tomé algún tiempo taller, iba yo cada semana, y de hecho pues creo que Moisés fue el contacto también para conocerte a ti, ¿no? Debe ser. Unos cuantos añitos. Sí. Debe ser, pues ya se nos fue Moisés. Ya se nos fue Marilú, seguramente anda por ahí contando historias. Sí. Esperemos que así sea. Oye, Janet,
Y tú, creo que tú tienes un estilo, pues un estilo muy tuyo. ¿Sí eres consciente de que tienes un estilo especial? Pues supongo que todos, cada quien tenemos un estilo especial, ¿no? Ajá, o sea, sí, ahora que tal vez es muy fácil ver en el otro, ¿no? O sus claro. estilos y muy Es más fácil reconocibles. en el otro que en uno mismo. Sí. Ajá. Ahora, yo pues sí, creo que al paso de los años, ¿sabes lo que luego les digo cuando imparto talleres? Que esa es una de las cosas que los talleres ayudan, creo, a hacer esta conciencia, porque cuando tienes que sistematizar para poder enseñar lo que tú has hecho de manera intuitiva tanto tiempo, entonces ahí es cuando de pronto dices, ah, claro, es que yo hago esto, ¿y cómo se llama esto que hago? ¿Y qué estoy Ajá. haciendo? ¿No? Y entonces ahí es cuando de pronto a lo mejor me he dado cuenta de las cosas que intuitivamente comencé a hacer y que ahora al tratar de transmitirlas, pues les pongo nombre o me doy cuenta que las hago yo y que tal vez fue una cosa espontánea, no sé. ¿A ti te pasa? ¿Tú? Pues creo que sí, de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo veo que tú inventas cancioncitas, que te gustan, bueno, apoyarte en algunos objetos, cosa que yo no puedo, me hago bolas con los objetos, ¿no? Eh, que eres muy cálida en escena, que tienes mucha empatía, sobre todo con los niños, y que cuidas mucho tu repertorio. Eso es algo que he observado. Platícanos del repertorio, ¿cómo es que invitas a un cuento a ser parte de tu repertorio? Porque no cualquier cuento lo toma uno para contar. No, yo creo que ahí, bueno, la verdad que ha ido cambiando también, porque yo cuando comencé en la narración estaba como mucho más recién salida relativamente de la carrera y creo que me aventaba yo con cuentos literarios así de autoras, ¿no? Pues sí, inglesas, norteamericanas. Y al paso de los años como que el mundo de la tradición oral pues me ha fascinado también y eso es bien bonito porque como que ahí conectas, ¿no? Ya eres parte de toda una tradición antigua y eso también me emociona mucho cuando me encuentro cuentos así antiguos, antiguos y poderles como dar voz otra vez. Sí. Entonces eso me emociona y yo creo que es así. Y ahora, por otro lado, pues ya llevo algunos años trabajando para el Fondo de Cultura, que ahí pues es un ejercicio muy curioso de armar repertorio, porque muchos yo los hubiera elegido de todas maneras, trabajase o no para el fondo, y otros tal vez no, pero de pronto al quererlos llevar a la oralidad y al querer hacer de ellos este encuentro, pues les vas encontrando cosas Pero tú que, los que eliges de los del fondo o de los de editorial, porque ese es el problema eh, cuando trabajas para editoriales, que te asignen el material o que tengas cierta libertad. No sé cómo es en tu caso. pues hay de las dos cosas, casi, o sea, siempre podemos armar el repertorio con lo que tenemos, pero también si hay una petición de promover tal o cual libro. Y ahorita, mientras te estaba escuchando, pensaba yo, ¿no? Bueno, de entrada, yo misma como tallerista, yo les diría a mis talleristas que el cuento te emocione, que te elija, que lo ames, que te hable a ti. Y claro que eso es lo más deseable, por supuesto. Pero en esta experiencia de trabajar para editoriales, de pronto me he encontrado con cuentos que a una primera lectura no me hablaban así tan directamente a mi corazón, pero que al verme en la necesidad de trabajarlos, de buscarles, de pronto se han volvido, fíjate, la que juega con las palabras, se han Sí, vuelto entrañables, ¿no? Porque hay cuentos que no hubiera elegido y que sin embargo ya son parte de lo que siempre cuento, sí. porque tal vez por lo mismo es como con las personas, ¿no? A lo mejor cuando no le tienes mucha fe, pero de pronto abres la mente a descubrir lo que hay, pues encuentras cosas hermosas, ¿no? Y como A ver dices, un como a mí me poquito más encanta, allá, ¿verdad? A ver un sí, poquito más allá o a ver sí, un poquito exacto, más de lado. A ver qué exacto, tal. A ver exacto. qué tal. Oye, Janet, pues creo que es el momento en que nos cuentes algo. ¿Cómo ves? Ay, que les cuento, que Pues les un cuento. cuento. Pues sí, ay, ay, ay. Cuando Eh, cuento cuentos, nunca cuento cuántos cuento.
porque cuando cuentas exactamente. ¿Qué tan largo, qué tan corto, qué tan...? pues ni largo ni corto, hay el que te venga. El que te venga. Me vino a la mente, estamos en el mundo de la narración y me vino a la mente Baba Sara, que hace poquito ponía a unas alumnas del Estado de México a trabajar con este cuento. Es un cuento de Ferida Wolf, un álbum ilustrado de la colección Buenas noches, y se llama La manta de las historias. Y tienes razón, siempre me encanta meter cancioncitas, entonces a ver, a los que nos escuchen, que saquen unas agujas para tejer, porque vamos a tejer, y que saquen un estambre, tú también eso, perfectamente. Sí. Y entonces decimos, unas agujas y estambre también, los pongo entre mis dedos para tejer, tejer, tejer. Tejer, tejer, los pongo entre mis dedos y todo puedo hacer. No vi que tejiste, Viviana, a ver, enséñame. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues es que se puede tejer todo y más cuando tejemos con las palabras, porque tal vez este tipo de cuentos me encantan por eso, por la conexión entre texto y tejido, ¿no? Entre hilo narrativo, hilo de tejer, entre nudos y desenlaces. Y esto hacía Baba Sara, la abuela, que vivía por allá, por las montañas nevadas. Y allá Baba Sara tenía una casa. Y en esa casa tenía una manta de las historias. Y los niños y niñas, todas las tardes, cruzaban la aldea para llegar a casa de Baba Sara y escuchar. Y Baba Sara los recibía siempre con un cuento. Pero cuentan que ese año el invierno había sido muy crudo. Había caído una nieve bárbara y Baba Sara, una tarde, cuando despedía a los niños, como todas las tardes, adiós Nicolai, adiós Alexandra, adiós Vivian, gracias por haber venido, adiós, les decía Baba Sara, y en eso se dio cuenta que había un agujero en el zapato de Nicolai. Y claro, el invierno era tan crudo que ¿dónde iba Baba Sara a conseguir estambre para tejerle algo? Bueno, se preparó un té, como siempre lo hacía, le dio un sorbo y se dijo, como siempre se decía, para toda pregunta siempre hay una respuesta. Y miró su manta de las historias y supo qué es lo que tenía que hacer. Destejió un poco de aquella manta y con ese estambre le tejió unas calcetas nuevas a Nicolai. Atravesó toda la aldea y se las llevó ahí a su casa. Hoy cuando Nicolai las encontró no supo quién se las había dado, pero estaban fantásticas. Lo curioso fue que 2 días después el maestro de la escuela encontró unos guantes que tanta falta le hacían. Y un día después el cartero, una bufanda allí junto a su mochila. Y nadie sabía nada, lo que sí es que los niños y las niñas tenían que sentarse más juntitos en la manta de las historias para escuchar. Unos días después, Olga, la tendera, encontró un delantal tejido. ¡Uy, cuánta falta le había hecho! Y hasta una mantita para su bebé. Y el carnicero encontró un gorro. El colmo fue cuando de pronto el gato, que siempre andaba rondando la carnicería, apareció con un suéter tejido a la medida. Y claro, los niños y las niñas cada vez tenían que hacerse más apretaditos para poder escuchar las historias en la manta, hasta que de pronto ya no hubo manta donde sentarse, pero lo que había era un gran misterio. Así que todos fueron con el alcalde de la aldea a preguntar qué había pasado, y el alcalde los miró a todos así, con esos tejidos, y dijo, ajá, creo que esto es la manta de las historias de Baba Sara. No, dijo Nicolai, no puede ser, porque Baba Sara ya no tiene manta de las historias. Ajá, dijo el alcalde. Pues ahora es nuestro turno de corresponder. Y cuentan que esa tarde todos en sus casas destejieron un poco de sus mantas, de sus calcetas, porque el invierno había sido tan crudo que todavía no se podía conseguir nada. Y así todos destejieron y destejieron un poco y juntaron una cantidad de ovillos de lana de colores y texturas, y todos los pusieron allí a las puertas de la casa de Baba Sara. Y al día siguiente, cuando Baba Sara abrió la puerta, no lo podía creer.
Y Uy. más cuando vio, sí, y vivían encima de todos esos ovillos de lana una tarjeta que decía, para tu nueva manta de las historias. Ah. Pero bueno, la historia no termina aquí, porque todavía tenemos bastante hilo que tejer y destejer, porque cuentan que con esos ovillos de lana, Baba Sara tejió, 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 tejió una nueva manta de las historias, más grande y más bonita que la otra. Y la puso ahí, y todos los niños y niñas iban en las tardes a escuchar historias, historias de las personas, historias pues de generosidad y de muchas otras cosas. Y cuentan que una tarde, cuando Baba Sara despedía a los niños, adiós Alexa, adiós Nicolás, adiós Vivian, qué bueno que viniste otra vez, adiós, adiós, adiós. Ay, se dio cuenta, había un agujero en el suéter de Alexa y el invierno había sido tan crudo que Baba Sara se preparó un té como siempre lo hacía, se dijo eso que ella siempre se decía, que para toda pregunta siempre hay una respuesta. Y le dio un traguito al té, tú también puedes darle, todos podemos darle un traguito a nuestro té. Yo tengo aquí mi tecito medio preparado. Ah, perfecto. Así. Y Baba Sara le dio un trago a su té, miró su nueva manta de las historias y sonrió. Bueno. Bueno. Muy bonita la manta de las historias, me la imagino de muchos colorcitos, ¿no? Y que puede hacerse grande y puede hacerse chiquita. Sí, sí, y esta idea de tejer y de texto, ahora que, bueno, creo que todos hemos estado fascinados con este libro de Irene Vallejo, ¿no? Del infinito. Sí, cómo no. Y esa conexión que ella hace y que de alguna manera creo que todos sabíamos, ¿no? Del tejer y el texto y cómo pues nuestro oficio es un arte así, ¿no? De ir contando, ir bordando, tejiendo los hilos de las historias a la vez que tejemos los otros hilos, ¿no? Ajá. ¿Sabes también que me recordó este cuento que acabas de contar? La tejedora de Marina Colosanti, ¿no? Uy, sí. Uy, sí. Que también tejía y tejía y tejía, pero el hombre no se llenaba nunca de que le tejiera cosas, hasta que un día dijo, basta. Y a destejer. Y a destejer se ha dicho. Sí. Ay, bueno, cosas que pasan en las historias y fuera de las historias. Oye, Janet, yo tengo una curiosidad. ¿Tú a qué jugabas cuando eras niña? Yo jugaba, cuando era niña más pequeña, mi recuerdo, yo vivía en una casa que estaba enfrente de un terreno baldío. Y en ese terreno, bueno, había muchas cosas, chapulines, bichos y de todo, pero había piedras como muy calizas que pintaban como gises. Y entonces a mí me encantaba cruzarme al terreno, pescar las piedras y ponerme a dibujar en la calle. Hacía yo mi circo dibujado o muchas cosas dibujadas. Yo fui la más chica de mis hermanos y entonces como que ya no tenían edad de ponerse a jugar conmigo, pero siempre pues bueno, yo creo que eso, la imaginación desde chiquitos, ¿no? Entonces, entre los dibujos o hacer bolas de lodo, porque era la ventaja de vivir en un lugar así, ¿no? Que claro, podía salir a la calle tranquilamente y jugar con lo que hubiera en la calle, ¿no? Claro, y jugar con otros niños también, ¿no? Sí. Tenía yo unas vecinas que eran un poco mayores que yo, súper traviesas, y bueno, va a sonar a que yo no lo era, pero de veras yo no lo era, pero me sumaba y bueno, andábamos ahí haciendo diabluras por todas partes. Sí. Claro. Entonces jugabas como a dibujar con ese gis, jugabas con las vecinas, jugabas, ¿qué? A la comidita, a las traes. Había un árbol de esos, ya sabes, de esas manzanitas rojitas chiquitas. Ay, sí, peligrosísimas. No, sí, pero no me las comía, pero nada más las machacaba así en mi molcajete. O me hacía una matatena, me acuerdo, como de piedritas. O sea, no sé por qué no tenía matatena, porque en cualquier mercado, ¿no? Pero juntaba piedritas y con las piedritas jugaba la matatena. Bueno.
Sí, claro. Y alguna señora que nos ayudaba me enseñó un poquito de punto de cruz, eso también me gustaba hacer. No sé, Ajá. yo creo que era una niña muy tranquila. O ponía, ¿sabes qué? Me gustaba jugar a que era la cantante. Teníamos una consola de esas, pues imagínate, en los 70s, ¿no? Así, que ponías tu LP en la consola y yo, bueno, pues desde chiquita, eso sí, yo creo que eran las canciones de Cricri, pero yo agarraba así como mi micrófono imaginario y me ponía a cantar las canciones a los sillones de la sala. O Que sea, que eran muy quería ser buenas. artista desde chiquita quería ser artista, entonces, Pues, no, no, sí, yo creo que, ¿no? bueno, yo creo que muchas niñas se imaginan eso, ¿no? Porque, ¿por qué querías ser actriz y por qué te estudiaste actuación? Y también tienes una hermana que también estudió actuación, o sea, algo por ahí debe haber. Algo había, yo creo, pero no lo descubrí hasta la secundaria, ¿eh? Porque a mí siempre me sorprende, tuve una maestra de esas maravillosas maestras de español que pues su proyecto anual era, pues vamos a hacer una obra de teatro. Y yo no sé por qué, por bendición, de verdad yo se lo agradezco. Lo malo es que nunca le he podido volver a ver para podérselo agradecer en persona, ¿no? Que siendo yo más chica me invitó a colaborar en la generación más arriba de la mía. Y ahí fue cuando dije, wow, esto está increíble. Esto de hacer teatro está... Ah, ya Porque, ves. porque curiosamente yo era súper tímida, súper tímida. Entonces me daba así un espacio que yo decía, ay, aquí no me da pena. Se te quitaba la timidez, Sí, ¿no? totalmente, Qué totalmente. cosa tan padre. ¿Y dónde Sí. estudiaste actuación? ¿Dónde? Pues mira, después de ese descubrimiento con mi maestra de español de segundo de secundaria, como que me emocionó mucho el tema del teatro. Y yo me acuerdo que en el periódico de pronto encontré que daban clases de actuación. Era una escuelita, no, qué barbaridad. Ah, Nadie va a saber, yo creo. ¿Se acuerdan? Miguel Córcega, un sí, actor. yo sí. Bueno, tenía su escuelita de actuación en Ajá. Bucareli, así metidita en una vecindad. Ay, Yo mira. encontré en el periódico y yo creo que yo, tímida, pero necia, porque yo dije, yo quiero. Y fue así como la primera vez que de aprender bien a que el metro, el pecero, lo que hiciera falta para irme a la escuelita de Y actuación. fuiste solita, ya llegué, Sí, quiero así. sí, no, pues te digo que tímida, pero perseverante, Sí. porque sí, yo me acuerdo que una señora que nos ayudaba fue la que me enseñó cómo irme en el metro, en el pecero y todo. Y tuve la suerte que pues yo era muy chiquita, la verdad, tenía compañeros mucho mayores que yo, pero como que me cuidaban. Ya después de las clases salíamos todos juntos caminando al metro, porque bueno, ya te imaginarás, en Bucareli, cuando no había una manifestación, pues había la cantina de la esquina, o sea, pues, veías pues, de todo, ¿no? Era Claro. interesante ir a una escuela ahí. Y ¿Y te bueno, sirvió esa escuelita? ¿Te sirvió? pues ya al paso del tiempo es difícil decir, yo creo que me sirvió para eso tal vez, para aventarme a salir de la burbuja en la que yo vivía y conocer otras cosas, yo creo que para eso me sirvió. Y tiempo Ajá. después ya me metí a una escuela, digamos que no me quedaba tan lejos y que era en el Teatro San Rafael, había ahí a espaldas del Teatro San Rafael como que los Fábregas habían puesto también una pequeña escuela y ahí Ah, también mira. estuve tomando clases un tiempo, pero te estoy hablando, o sea, de mis 14, 15, 16 años. Estaba yo Estabas muy muy joven, chiquita. muy chiquita. Sí, Bueno, pero después llegaste a la narración oral. Y cuéntame, no sé, juego entre teatro y narración oral, entre actuar y no actuar, pero siempre sí un poco. ¿Cómo ves tú estas dos disciplinas que son muy cercanas, pero distintas? sí, pues bueno, a mí creo que lo que me siempre me emociona y es lo que siempre digo es el contacto tan cercano de miradas que tenemos con la gente que nos escucha. Eso se me hace maravilloso. Digo, no digo
claro que hay formas de teatro contemporáneo en los que tampoco hay una cuarta pared, ¿no? Pero a mí me emociona esa parte, que es interactuar con las personas, el espacio de improvisar que tenemos nosotros, que un actor que está en una compañía, pues no necesariamente tiene ese espacio, ¿no? De reaccionar a lo que la gente hace, dice, y que la historia misma se modifique un poco de acuerdo a lo que el público trae, ¿no? Eso, yo creo que eso es una cosa hermosa de nuestro quehacer, ¿no? Que nos permite ser muy libres y poder improvisar y hacerlo un arte siempre lúdico, ¿no? Con la integración del otro. Entonces, ahí yo creo que eso es como que una enorme diferencia y una gran virtud que tenemos nosotros, ¿no? Ajá, pero sí has incorporado algunas cosas del teatro que te hayan, no sé, servido, que digas, esto me aporta, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué? Tal vez como tener la conciencia del manejo de la escena, de saber que aunque estés contando en la esquina del mercado, en la habitación del hospital o en un foro más formal, hay una escena y que tu lugar allí significa y que todo lo que metas en esa escena va a significar algo. Entonces, que no vas a poner cosas que no te van a servir para el cuento, que nada más van a ser distractores. Entonces, creo que tanto el lugar de las cosas como nuestro lugar en la escena, eso se me hace que el teatro nos ayuda mucho como para saber también cuáles son nuestros lugares de más fortaleza y cuáles son lugares de debilidad, y cómo plantarte, y como también la cercanía con el público, ¿no? Cómo manejar esa cercanía, todo en función de que el cuento hable, ¿no? De que se vuelva mucho más expresivo el cuento y de que no lo ensucies con cosas innecesarias, ¿no? Que también la colocación de lo que imaginamos tenga su lugar. Si bien no tenemos escenografía ni objetos en la mayoría de los casos, pero estamos creando objetos imaginarios, escenarios imaginarios, y todo eso queda, yo siento que queda ahí colocado y que no puedes pasar por encima de ello, ¿no? Entonces, tal vez creo que eso es buen aprendizaje del teatro. Y creo que la disciplina también, ¿no? El tomarlo en serio, puede ser. Sí, también. Porque bueno, creo que en general a los actores les enseñan que, como dicen, ¿no? The show must go on. Siempre como que por encima de cualquier cosa está ese compromiso, ¿no? Claro. Sí. Claro. Totalmente. Dejas los pendientes en la puerta y haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Entonces, seguimos con la narración oral. ¿El teatro? ¿Has hecho teatro alguna vez? Así como Meche, que hace teatro y hace narración. No. Pues es que hace mucho, porque yo tuve mi etapa de actriz, porque después estudié en la facultad literatura dramática y teatro. Y ahí ya sí, ves. o sea, ahí sí, o sea. Eso ni siquiera me lo pusiste en el currículum, ni siquiera lo pusiste. Santo Dios. Es que te digo, yo entré a teatro a la facultad y estuve como 2 años y es lo que te conté hace rato, pues por azares de la vida decidí a media carrera cambiar y entonces me cambié a letras inglesas, pero esos 2 años que estuve ahí sí, pues sí participé en varias obras de teatro y luego tuve mi etapa ahí, como de jovencita hice el diario de Ana Frank dirigido, imagínate, por Rafael Banquels. Y en aquel entonces Rafael Banquels dirigía Mujer, casos de la vida real. Entonces también me tocó hacer ahí mis pininos televisivos, pero la verdad te digo, es un dilema ser muy tímido por un lado y por el otro lado amar la escena, porque esos ambientes me resultaban muy intimidantes. La verdad era muy difícil para mí. Pues sí, pero fíjate que eso es algo común hasta cierto punto. La gente tímida a la hora que se sube al escenario se transforma, ¿no? Sí. Y luego se baja de ahí y vuelve a ser la persona tímida, antisocial tal vez, pero la escena tiene su magia. Sí, te permite ser otro, ser con los otros.
En caso de la narración oral, co-crear, es una co-creación, una creación conjunta, y eso te une mucho al público, ¿no? Te hace Sí, parte del público, y el público de ti, entonces se hace un momento empático muy padre. sí, como de conexión emocional, intelectual profunda, ¿no? Eso es muy bonito, muy bonito. Exacto, exacto. Pues nos podemos ir a los festivales, por ejemplo, tu experiencia en festivales. ¿Sí recomiendas que vayamos a festivales o no? Ay, bueno, por supuesto, es una experiencia, quiero decir, es una experiencia y de pronto pensar que la palabra experiencia, todo lo que involucra, o sea, más allá de que vayas a contar tus cuentos, eso es hermoso, pero la experiencia de ir a otro lugar, de contactar con personas de otros países, de mirar otras formas de narrar, de ver incluso la narración, no, pues eso es una riqueza increíble. Sí Maravilloso. dirías que te ayuda a ser, no sé, un narrador más completo, a tener más recursos, el ver, contar, el estar con públicos diferentes. ¿Sí ves parte del crecimiento del narrador, el acudir a festivales? Sí, totalmente, totalmente. Cuando creo, o sea, podría casi mencionar narradores que he tenido la fortuna de ver en otros lugares y lo que me han dejado. O sea, que tengo conciencia, porque habrá mil cosas que no tengo la conciencia y que sin embargo también aprendí, ¿no? Pero por supuesto, y bueno, tal vez yo tuve la enorme fortuna porque, bueno, pienso, por ejemplo, en Costa Rica, que es un festival precioso y que me tocó convivir con narradores ay, que hacían un trabajo maravilloso. Bueno, en todos, podría mencionar narradores y festivales y sus trabajos maravillosos de los que he aprendido mucho. Yo quiero resaltar la experiencia de ir a Varsovia, porque ahí sí es otra mirada, Otro otro mundo. aprendizaje, otro público y también muchas preparaciones muy distintas, porque creo que en Iberoamérica más o menos tenemos como bagaje común, ¿no? Como un sello. Sí, sí, los que no son discípulos de Garzón, pues son discípulos de, o tenemos como este imaginario afín, ¿no? Pero bueno, en Polonia fue muy hermoso ver una narradora, claro, no entendía yo, era poner todos los sentidos en comprender más allá de las palabras, ¿no? Sí. Y pues narradora, no sé, recuerdo narraba con los ojos cerrados, en un acto casi hipnótico, ¿no? O mucha inclusión de instrumentos musicales, haciendo como una cosa juglaresca, profunda y muy hermosa. Muchos que aprendieron de un narrador, si no mal recuerdo, creo que venía como del Medio Oriente y era como el maestro común de muchos. Entonces, era una forma de mirar la narración muy distinta a la que tenemos nosotros. Y eso es bien bonito porque ves lo que hacen los otros y cómo miran, y también a través de su mirada te ves a ti con otros ojos, que dices, yo hago eso, como que, ¿qué es lo que yo hago frente a estos narradores que hacen estas cosas tan Pues sí, distintas, ¿no? claro. Oye, ¿y contabas en español o en inglés o cómo? Bueno, ahí afortunadamente, pues si yo pude ir fue gracias a Aneta Cruz Konchak, narradora polaca, que pues es polaca mexicana, porque ella adora a México y habla español increíblemente bien y es una magnífica traductora. Y entonces eso también fue una experiencia bien bonita porque Claro. narrábamos a dos voces. Como que ella se subía a mi barco, ¿no? Y íbamos narrando juntas, tantito yo en español y ella lo traducía al polaco. Y de veras era como de estar danzando en los dos idiomas. Fue muy bonita Claro. experiencia. Qué padre. Sí, son experiencias que no se olvidan y que te marcan, ¿no? Te marcan de muchas maneras. Sí. Yo también creo que ir a festivales es una
manera muy buena de seguir creciendo, de diversificar nuestros puntos de vista y de interactuar con otras personas que tienen mismos intereses o parecidos intereses, ¿verdad? Y se da una hermandad muy, muy bonita. Sabes que con frecuencia, es curioso, pero ahorita que te oigo lo pensé, no lo tenía consciente, con frecuencia sueño que estoy en algún lugar desconocido con un grupo de narradores y que estamos haciendo algo y a veces los identifico en mi sueño y a veces no, pero es que es una experiencia tan bonita porque además, oye, es como a esta edad poder ir a un lugar así, convivir con personas en una hermandad, porque a mí todas las experiencias que yo he tenido han sido así, ¿no? Como de hermandad, que se van tejiendo muchas cosas muy bonitas con los otros narradores, Sí. que, casi como cuando te ibas de campamento y eras niña y tenías esa libertad, ¿no? De ir y descubrir con amigos, y creo que sí, es una maravilla, la verdad. Sí, la verdad que se hace un bonito grupo y por eso se dice que los narradores tienen que ser buenas personas porque no puede ser de otra manera. Aunque hay unas más buenas que otras, pero buenas personas. Oye, ¿cómo has visto el movimiento de narración oral en México? Sobre todo de las mujeres. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha tocado? Pues mira, híjoles, ¿qué te podría decir? Es que, por un lado, cuando he tenido la oportunidad de hacer cosas como, bueno, Meche, ¿te acuerdas que nos invitó a Iztapalapa y pudimos ahí como colaborar juntas y que después pudimos como compartir ese pozolito y hablar y platicar y creo que hay una riqueza bárbara, ¿no? Y bueno, también estuvimos en el MAP mucho tiempo. tuvimos mucho tiempo en el ¿No? MAP, nosotras, Sí. sí. Sí, yo tal vez ahí reconozco, es que quisiera decirte cosas, pero tengo que reconocer con mucha honestidad que, y más con estos últimos años tan difíciles para todo el mundo, ¿no? Que yo no, yo reconozco mucho y me doy cuenta todo el tiempo que estoy caminando sobre huellas que muchas pusieron y que yo agradezco profundamente, ¿no? Como tú, como Betty, como Marce, o sea, como en cuanto a mujeres narradoras, ¿no? Porque podrían mencionar un montón y reconozco eso y lo agradezco profundamente, pero luego yo no soy en este momento bueno, formo parte de los narradores del Fondo de Cultura, pero esa es toda una forma de trabajo, o de repente formo parte de los narradores de Alas, pero pues también ahí como que cada quien un poco va con sus propuestas, como que yo te dijera que yo como veo el movimiento, cuando no me siento una persona, y no lo digo con orgullo, pero así me ha tocado, que he influido o que he participado o que estoy en este colectivo o en este otro, pues no. Moisés se reía de mí, la verdad, con toda razón, de que decía que yo iba a hacer mis residencias artísticas a Río Abierto, porque iba y me comprometía una temporada y trabajaba, porque es un grupo que quiero mucho, con mucho corazón, pero eventualmente me regreso a mi trabajo sola y luego busco y luego me regreso, entonces tal vez he sido un Tal poco vez te solitaria. hace falta involucrarte un poquito más en el movimiento, En resumidas sobre todo en cuentas. estos tiempos. Pues yo también conozco a la gente del principio, de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 15 años, tú que hace 20 años, pero actualmente tiene una euforia el movimiento de narración oral muy rico, que sí hay que verlo, hay que conocerlo. Y bueno, pues están surgiendo también otras maneras de contar que a lo mejor no son muy ortodoxas, pero pues son parte de los tiempos, ¿verdad? Así es. Y en fin, ¿tú crees que las narradores y narradoras de estos tiempos, que ya no son de una oralidad, eh,
intrínseca, sino de una oralidad secundaria. ¿Es necesario que sean lectores? ¿O no tanto? Pero 100%, no, 100%, totalmente, porque yo me doy cuenta cuando imparto talleres que hay mucha técnica, mucha estrategia, muchas cosas que puedes enseñar, muchísimas, o sea, está buenísimo eso, pero creo, sin temor a equivocarme, que cuando los narradores son lectores, hay una diferencia enorme, porque precisamente, por decir algo muy simple, ¿no? Pero precisamente porque tenemos la posibilidad de improvisar, de jugar con las historias. Si tú no pudiste hacer como un análisis más profundo de tu cuento, si no tienes el vocabulario suficiente para improvisar, pues aunque hayas elegido el cuento más maravilloso del mundo, yo siempre digo, nuestra chamba es enriquecer el cuento. Si yo no lo puedo hacer mejor, si no puedo hacer que sea más elocuente, más que tenga ese tono afectivo para el que me escucha, entonces mejor no lo cuento, porque pues no se trata de echar a perder un cuento, todo lo contrario. Yo quiero que mi voz le aporte. Y si yo no soy lectora y no tengo vocabulario suficiente, pues no le voy a aportar al cuento, le voy a restar. Y entonces eso está Y además horrible. en estos tiempos y en estas ciudades, ¿no? Estas ciudades que son tan, no sé, tan áridas en cuanto a la relación humana. No estamos en un ranchito, en el campo, en un pueblecito, en donde nos conocemos y en donde tenemos la tradición oral muy a la mano. Entonces, la oralidad también nos viene en los libros, nos viene en papel, ¿no? Y es necesario darle vida a las palabras de nuevo, darle sonoridad, darle intencionalidad. Y pues yo también soy de la idea de que si no eres lector, pues más vale que te apures, porque si no te quedas en un nivel pues como muy, muy rudimentario, ¿no? Sí, totalmente. Sin esta fuerza que tienen los narradores comunitarios, que ellos tienen otra fuerza, la fuerza de verdad y de su comunidad. Y nosotros no tenemos eso, entonces tenemos que refugiarnos en los antecedentes que podamos y en la lectura. Y también creo que hay que leer sobre el tema, ¿no? Ya hay bastante material sobre el arte de narrar para irnos también empapando de esto. Sí, yo quisiera agregar a eso, que tienes toda la razón. O sea, uno, pues bien importante reconocernos quiénes somos nosotros como narradores, porque bueno, pues ni modo, uno no es griot, uno es narrador del siglo XXI de la Ciudad de México, y pues tienes toda la razón. Nos nutrimos de la literatura y hacemos este malabar raro que es llevar el texto escrito a la oralidad otra vez, ¿no? O de otra manera. Regresarlo a la oralidad. Esto por un lado. Por el otro lado, yo quiero ampliar el concepto de leer, porque leemos, claro, un montonal de literatura para enriquecer nuestro acervo. Además, si yo voy a leer un cuento de tradición oral, pero desconozco la cantidad de raíces que tiene y cómo conecta con cuentos afines en otras tradiciones, pues también me pierdo de la posibilidad de enriquecerlo. Y la última, pues también leer más allá del texto, porque si yo nada más me paro a contar un cuento y no sé leer al otro, y no leo a la persona que está frente a mí para ver su mirada, su actitud, pues ahí también estoy en falla, porque pues entonces, pues mejor me quedo a leer solita en mi casa, si no puedo compartir y leer con los otros, ¿no? A los otros con los otros. Y crear contextos, ¿no? Crear los contextos de la historia para poderla realmente enriquecer y que sea más fácil meterse a la historia, si les damos algunos elementos del contexto. ¿Y qué nos cuentas de tus anécdotas, Janet? ¿Te han pasado algunas cosas contando o dando talleres o viajando? ¿Algunas anécdotas que nos quieras compartir?
Ay, pues ¿Cómo ves? seguro, tanto, la verdad. Yo ¿En creo algún que, festival? No sé. ¿sabes qué? Algo que les comparto, porque en este último tiempo he tenido de veras mucha suerte de trabajar con maestras de preescolar. Eso ha sido una cosa, una bendición para mí, que de pronto esta necesidad de las maestras de conectar con los niños a través de las plataformas digitales por el tema de la pandemia, de poder llevarles cuentos, pues a mí me dio mucha posibilidad de tener esa cercanía con ellas y eso ha sido hermoso y algo que siempre les cuento que me emociona mucho para convencerlas de la maravilla que es compartir la imaginación con los niños. Yo siempre les cuento esto, ¿no? Que me emociona mucho cuando de pronto estoy contando, todo el mundo conoce el cuento de Mi día de suerte de Keiko Casa, ¿no? Del cerdito y el zorro que se lo quiere comer. Y me emociona mucho porque digo, bueno, ya conté un cuento, ya estoy frente a los niños de preescolar, ya estamos todos aquí conectados en el cuento. Y cuando de pronto el señor zorro ya no puede más de cansancio, porque pues si no lo han leído, pues échenle un ojito, es un cuento súper divertido, ¿no? Y siempre digo, y es que ¿dónde estaba el señor zorro? Y yo señalo hacia abajo, porque claro, pues el señor zorro se cayó de cansancio, ¿no? Y me emociona cuando los niños sentaditos así en sus sillitas se empiezan a levantar porque quieren ver dónde está el señor zorro. Y eso me emociona muchísimo, porque siempre digo, qué maravilla, llevamos ya no sé cuántos minutos aquí, ya vieron que no hay personaje, no hay escenario, no hay, todo es la palabra, todo, todo. Y sin embargo, se ponen de pie para mirar al señor zorro y que el compañerito de adelante no le estorbe para que pueda ver eso que realmente están imaginando. Eso que no van a ver más que dentro de ellos. Exacto. Pues ese tipo de anécdotas, bueno, me motivan y me emocionan mucho, ¿no? Porque a mí me gusta establecer esos juegos con la gente, ¿no? Entregarles cosas, traer como lo que sucede en los cuentos al plano como de lo concreto, aunque sea imaginario, y entregar, ¿no? Entregar a las personas papalotes, entregarles cosas y me emociona cuando veo que de todas las edades se extienden su mano para tomarme un papalote, ¿no? Esas cosas me emocionan mucho, como de esas anécdotas. Podría contar varias. Claro, oye, tú has contado en hospitales, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo te ha ido en los hospitales? Uy, pues siempre, la verdad es que a mí es un programa que cuando íbamos por parte de Alas y Raíces, me gustaba muchísimo ir. Yo me metí a tomar un curso con los médicos de la risa para también prepararme un poquito más, ¿no? Y porque, bueno, creo que ese es el otro tema, que siempre nos estamos preparando, ¿no? Y siempre buscamos de acá y de allá cómo poder allegarnos herramientas. Y a mí me gustaba mucho, aprendí mucho con ellos, eso es muy hermoso, el lado de que como que son niños, mirar a los niños, nunca mirar a la enfermedad. No son enfermedades, son niños. Y entonces ir a contar desde ese lugar y a mí me emocionaba mucho. Yo me acuerdo que empezábamos y yo tenía a mi hija muy chiquita y por ahí de pronto alguien me preguntó, ay, pero ¿cómo puedes ir a contarles a los niños enfermos? Y tenía toda la razón, pero como decías hace rato tú, ¿no? De este lado de lo tímido y la escena y cómo allí de pronto te conectas de otras maneras, pues a mí me pasa eso en los hospitales, yo como conecto desde otro lugar y mi pensamiento está en ese juego que establecemos, ¿no? Y bueno, claro que hay anécdotas, podríamos contar anécdotas tristes, pero pues yo no pregunto, yo voy y cuento y pongo trato, ahí sí, yo creo que es lo que todos hacemos, poner toda la intuición ahí, o sea, para que elijas el cuento correcto, para que le puedas contar lo que en ese momento le pueda dar un poquito de alivio al niño, niña con el que estés, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la parte donde uno pone la intuición más a tope para estar muy sensible y ver qué se necesita, ¿no? Sí. Sí, es un ambiente que requiere mucho del narrador, ¿no? Mucho estar ahí, mucho sentido común. Creo que es uno de los espacios, pues tal vez más difíciles para contar, ¿no? Los hospitales.
Y yo me acuerdo que una vez llevé mi varita mágica al siglo XXI, creo que era cardiología o pediatría, no sé. Llevaba una varita mágica y para jugar con ellos, ¿no? De darles la imaginación o alguna cosa así. Y una niña que estaba sola en su cama, que no tenía a un adulto ahí, le pregunté y me dijo que su mamá se había ido a trabajar y que a ella la iban a operar, ¿no? Entonces me pidió que le prestara mi varita mágica y se la presté y le dije, voy a ir a contar aquí y allá y acullá y luego regreso por mi varita. Te la encargo porque me hace mucha falta para mi trabajo. Entonces fui, hice todo esto y cuando regresé le pedí que me diera la varita y no me la quiso regresar. No me la quiso regresar, dijo, no, es mía. Total que se la dejé porque la niña no quería darme mi varita. Y no era cosa de que yo me peleara con la niña en el hospital, pero son de esas cosas de las que ellas se agarran, pues no sé, para tener compañía, para ser más fuertes, para ganar, no sé, son cosas extrañas que en situaciones como esa pueden suceder, ¿no? Y ahí fíjate que lo imaginario, perdón, pero me acordé, fíjate que ahí hubo un día una conversación que dio Betty Falero justo como sobre el tema de las metáforas y en el hospital, y yo como que caí en cuenta de eso que tú dices, y es bien bonito porque claro, un objeto que se queda, pues ya está todo cargado con el simbolismo del cuento y entonces se los deja uno ahí a los niños y responde a un montonal de cosas que como no nos enteramos, no podríamos saber, pero seguro habrá una historia hermosa de lo que esa varita mágica le pudo dar a esa chiquita, ¿no? Y por el otro lado, sí, sobre todo sí, no, lo que te iba a decir es que yo me acuerdo algún día que conté algo que eran de mariposas, ni me acuerdo, a lo mejor lo inventé porque en el momento consideré que valía la pena inventarme algo. Entonces, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo de yo imaginarme esa sala de hospital con las mariposas volando, ¿no? Y de pronto decirles al final, bueno, y ya, se quedó ahí la mariposa posada en la camita, ¿no? Y decirles, bueno, pues aquí se las encargo, ni modo, por favor, guárdenmelas, ¿no? Y de pronto una mamá muy conmovida por eso, sintiendo que era una mariposa imaginaria, pero que esa mariposa que había quedado ahí les daba, aunque sea así, un poquito de consuelo, ¿no? Entonces, fíjate qué hermoso el poder de la metáfora, ¿no? Eso es increíble. Sí. Sí, es que ni siquiera podemos creer todo lo que se logra con esta magia que es la imaginación, la narración, la comunicación y todo eso junto, ¿no? Así es. Y todo eso junto. Oye, Janet, ¿qué estás leyendo? Uy, ahorita yo siempre ando leyendo 20 cosas al mismo tiempo. Ahorita que eran vacaciones, fíjate que mira, tengo aquí, ay, qué chistoso, como estoy en el escritorio, fíjate, bueno, a mí me gusta mucho leer en inglés también, y lo mencionaron en un taller con el muy querido Adolfo Córdoba. Oigan, se los recomiendo, está re bueno. Beyond the Hero, es que fíjate que es una selección de cuentos tradicionales, antiguos, de muchos lugares del mundo, pero la visión del antologador, que es un psicólogo, eligió estos cuentos para hablar de las masculinidades en cuentos antiguos de hadas, y está hermoso porque pues estamos acostumbrados tal vez a hablar de los cuentos de hadas con una visión muy crítica de esta visión femenina, que creo yo que es porque no leemos los cuentos bien, pero bueno, no importa, eso es otro asunto. Pero esto se me hizo maravilloso de buscar cómo en contextos que siempre pensamos que son muy patriarcales, de pronto los cuentos de hadas antiguos nos hacen ver que no lo eran tanto. Y eso está bien bonito. Ese libro está re bonito. Luego, fíjate, de Fondo de Cultura, es que este libro, Peligro de Suerte, me lo acaban de dar, Janet, es de Norma Muñoz Ledo, me lo acaban de dar, platícanos de ese.
Ay, está hermoso. Sabes que yo lo tenía desde hace tiempo, desde que lo sacaron, porque eventualmente me iba a tocar presentarlo, narrar o algo. No me tocó. Y ahorita que son vacaciones dije, ay, ahora sí le voy a entrar porque me va a tocar estar el Día del Niño con Norma Muñoz Ledo en la Rosario Castellanos. Y dije, ay, no, bueno, aunque vamos a presentar otra cosa, dije, no, ¿cómo voy a llegar sin haber leído? Por lo menos, Claro, he leído claro. otras cosas, pero este no. Y no, te atrapa, es increíble, porque pues sí, claro, es una novela larga, más pensando que la van a leer chavitos, pero no, hombre, Claro. ya la acabé creo que en Sí, 4 pero ya hay sentadas. niños muy lectores, ¿eh? Actualmente hay niños que, Sí, sí, totalmente. que leen No, mucho. son personajes entrañables, te lo juro que acabé el libro y los extraño. Necesito a la familia Pachón en mi vida porque me encantó convivir con Qué ellos. maravilla, qué Sí, maravilla. gran Y escritora, la reconozco porque el proyecto en lo que sí, vamos a presentar en el fondo es una belleza de libro, de preguntas a partir del sismo del 17. Ella tuvo la oportunidad de preguntar a los niños a partir de que los niños le preguntaron si la tierra estaba enojada. Y esa premisa, para poder responder a los niños, hizo una serie de poemas bellísimos de las respuestas que la tierra nos da. Muy ay, hermoso. qué lindo, qué Sí, lindo. Voy a estar pendiente. ¿Cuándo va a ser el día 30? el 30, ¿Eso? sí, a Ah, las 2 en bueno, la Rosario Castellanos. muy Eso con bien. Y Norma dinos, Muñoz. ¿dónde más vas a estar? En el libro y la rosa también vas a estar, ¿no? Pues fíjate que ahí voy a presentar un libro. Me invitaron así de manera más indirecta, pero voy a presentar un libro muy simpático de Jairo Buitrago, que lo que pues básicamente es como narrar el cuento y después hay una mamá que se llama Mamá Come Libros que voy a conocer y Mm. que creo que la conversación también será con ella, entonces eso va a estar bonito, sí, sí, Mm. sí. Pues sí, ya está empezándose a reactivar las presentaciones, ahora sí que en vivo y en directo. Ay, sí, porque ¿Qué opinas cuánto se de, extraña. qué opinas de contar en línea? ¿Crees que, ¿Crees que se pierde mucho o se gana mucho o qué? ¿Te De acuerdas, contar Vivian? así. Porque tú sí te acuerdas cuando tenía el proyecto de la Casa de la Luna y que Sí, grabamos claro, videos. yo fui Yo ahí. sé, por eso Ajá. sé que tú sabes perfecto que yo me acuerdo que yo redacté una carta para todos mis compañeras narradoras, narradores, como diciéndoles, bueno, el video tal vez no es el medio para nuestro oficio, pero acaso pudiéramos tal vez. ¿Y quién se iba a imaginar que pocos años después iba a ser el medio, nos gustara? Solo No. video. Entonces, Solo video. pues creo que hemos aprendido mucho, ¿no? También de eso. Si nos han preguntado hace unos años, hubiéramos pensado que no, lo presencial, la riqueza, la interacción con los otros, y sin embargo creo que nos hemos dado maña para hacer interacción a pesar de lo virtual, ¿no? Sí, más allá de las pantallas. Sí. Así es. Que no es fácil. Creo que es no sé, una barrera, pero que lo hemos logrado a Sí. fuerza de una vez y otra y otra y otra vez, Y luego ¿no? suceden cosas bonitas porque pues los videos te permiten llegar a personas que de otra manera Claro. tal vez nunca hubieras llegado, ¿no? Hay una chiquita que vive en Tepozotlán que me conoció por los videos y me emociona mucho porque se aprende mis cuentos de memoria y ahora ella es también la pequeña cuentacuentos. Si no hubiera sido por esta forma de contar, pues nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Ni me habría yo enterado de que ella es una pequeña narradora que cuenta los cuentos que yo cuento, Claro, ¿no? claro, el espacio se hace chiquito, ¿no? Se hace chiquito pues, en un sentido y se hace grande en otro sentido porque llega muy lejos. Sí, así es. Oye, Janet, ¿qué quieres decir antes de decir adiós? Algo que no te haya yo preguntado y que tú quieras decirle a los compañeros de la red de de Narradoras México, a otros narradores que seguramente te lo van a ver en nuestro canal de Facebook y de YouTube. Eh, ¿Qué quieres dejarte? ¿Qué palabras, qué recuerdo, qué le quieres decir a esas personas? Unos que narran y otros que gustan de que les narren.
Ay, pues la verdad es que que tenemos una fortuna enorme de dedicarnos a un arte tan hermoso, tan aparentemente sencillo y a la vez tan profundo. Y cuando digo aparentemente sencillo, también quiero invitarlos a que yo muchas veces termino mis talleres con el poema Ítaca de Cavafis, ¿no? Porque como es una manera metafórica de poderles decir, no apures el paso, no quieras llegar, no vamos, o sea, no estamos llegando a ningún lado. El camino es la enorme riqueza, ¿no? Sí. Todo lo que te encuentras, estos encuentros que pues realmente yo te agradezco, Vivian, porque pues no sé, yo creo que sí sabes que para mí tú has sido súper importante y que cuando empecé como narradora y todo, pues creo que la que me echó así a volar del nido protegido fuiste tú. Y bueno, además de decir eso, que fortuna podértelo decir, pues la verdad es eso, ¿no? Como que me ha tocado conocer personas que se empiezan a preparar como porque quieren contar cuentos, porque ya vislumbran que van a hacer esto, que van a hacer esto otro, y pues yo creo que yo tuve la fortuna de no vislumbrarlo, de nada más caminar, ¿no? Y decir, pues ahora surgió esto, qué padre, ay esto, ay, qué bien, ay, ahora esto, ay, qué padre. Y la verdad, la sorpresa de cada momento y pues eso, como los aprendizajes enormes, de no cerrarse a los aprendizajes, de mirar todas las formas distintas y de aprender siempre, ¿no? De nunca creer que hemos llegado a ningún lado, sino que siempre estamos como en el camino de aprender nuevas cosas. Como que en el momento que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hasta con un cuento, que de pronto ya lo has contado muchas veces y te sientes muy segura con ese cuento. Y de pronto algo sucede, que alguien te dice algo que tú no habías visto. Hace poquito, o sea, bueno, ya me voy a extender, pero es muy sorprendente, es lo bonito de la interacción, ¿no? Un cuento, yo llevo contando siglos La Selva Loca, ¿no? Que es tan divertido porque el changuito cambia los trajes y me divierto mucho contándolo. Y hace poco, en línea, un niño me dijo, claro, porque es como la empatía, ponerse en el traje del otro. Y fue así como que, tiene razón, más allá de todo lo lúdico, y yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, entonces... Claro, porque el elefante se pone el del chango y el chango el de la serpiente y la serpiente, claro. Exacto, y entonces estar abiertos a eso, ¿no? Que siempre hay cosas nuevas, lo que decías hace rato, de leer sobre la narración también. Bendito sea Dios, ahora hay tanto, más allá de los textos de Garzón, ¿no? Que está maravilloso. Pero y si podemos acceder también a narradores de otros lugares, en otras lenguas, pues también, porque todo nutre, ¿no? Sí. Es tan bonito. Bueno, no sé si eso a quién le sirva o para qué sirva, pero sí, la importancia de prepararse siempre leer, siempre buscar, ¿no? Eso. La búsqueda continua, ¿no? Adentro y afuera, ¿no? Adentro y afuera. Así es. ¿Verdad? Pues Janet, te agradezco mucho este tiempo. Fue un poco accidentada nuestro encuentro para la entrevista, pero finalmente se llevó a cabo. Muchas gracias. Me ha encantado. Ojalá y nos veamos más seguido también en otros espacios. Gracias a la Red de Narradoras México, a Penélope por su tiempo y su apoyo. Y pues por ahí nos encontraremos y nos contaremos alguna cosa. Gracias, amigos. Gracias, Janet. Saludos a la familia. Igualmente, también. A la linda Irene. Me quedo con ganas de preguntarte un montonal de cosas, pero oye, ahora que me incluyan, yo te entrevisto a ti, ¿sale? ¿Sale? Me parece bien, me parece bien. Esto de entrevistar, fíjate que lo he venido haciendo y es también otra manera de crecer, ¿no? Es una vertiente diferente y otra manera de conocernos, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Y de que otros te conozcan.
Así es. Esa es la intención, que otros te conozcan, que sepan quién es Janet Pankowski, qué hace, cómo lo hace y por qué lleva 22 años contando y cada vez contando mejor. Gracias, Janet. Muchas gracias a ti. Gracias. Abrazos y gracias también a la red y a Penélope y a todas. Gracias. Claro que sí. Red de Narradoras México.